Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación fiscal de nuestro país, las dificultades que enfrenta la estatal eléctrica y las últimas decisiones que ha tomado en las últimas horas el Congreso de la República. Don Walter Romero, ¿cómo está? Encantado de Buenas saludarlo. noches, bienvenido. Un honor, un privilegio estar aquí en su programa. Ya días queríamos estar. Diputado al Congreso de la República, especialista en finanzas y contaduría pública. Exacto. ¿Por qué nos resiste, y casi que es un tema recurrente, los números a los hondureños? Muy pocos profesionales en el área. Realmente la gente le huye mucho a los números, ¿verdad? La parte de contabilidad, la parte de matemáticas, y yo creo que es un problema que se debe de corregir en todas las universidades. Aquí hay que cambiar la matriz. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, por ejemplo, en los países asiáticos. ¿Por qué han tenido bastante desarrollo estos países? Porque se han enfocado en que las carreras sean más técnicas, llámese contaduría, tributación, por poner un ejemplo, pero sobre todo en la parte de las ingenierías. Imagínense que, por ejemplo, en Singapur ingresan 20,000 ingenieros de diferentes carreras, eléctrica, civil, mecánica o cualquier otra ingeniería, 20,000 ingenieros contra otras carreras que ingresan 1,000, ¿verdad? De filosofía, de sociología, de psicología, por mencionar unas carreras. O sea, es una desproporción. Por eso esos países ponen, en el caso de Singapur, patenta 20,000 patentes al año, cuando los países, por ejemplo, de Latinoamérica, Brasil patenta 7, 20 patentes al año. Brasil, que es uno de los países más desarrollados a nivel de América Latina, Chile. Entonces, tenemos que hacer un cambio en la parte de la educación en nuestro país. Y usted que ha sido catedrático en universidades privadas, estamos creando la base, pero allá abajo, en la educación parvular para dar ese salto. Yo creo que las universidades por lo menos están creándose con buena tecnología para educar, pero sí necesitamos hacer un cambio en las carreras. Por ejemplo, en las carreras tiene que meterse mucho en la parte de emprendedurismo. Para que salga el país hacia una prosperidad mayor, tenemos que cambiarle un poco la mentalidad al estudiante. O sea, una mentalidad de solo querer conseguir empleo. Está bien que consiga empleo y que vaya a trabajar y que vaya a triunfar, pero que también, si no consigue empleo, que sea un emprendedor. Pero como estamos llenos de temores, porque fuimos condicionados desde muy pequeños, desde la infancia, para fracasar. Entonces, la única forma es poder hacer un cambio de mentalidad, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, desde la escuela, los colegios y las universidades debe de haber un apoyo total para que se le enseñe la parte técnica, que las carreras sean más técnicas y menos carreras teóricas, ¿verdad? Menos psicología, menos derecho. Por ejemplo, licenciados en derecho hay una barbaridad. Y yo no digo que sea malo o bien, la cuestión es que hay una gran carga de profesionales que no tienen empleo, administradores de empresas. Las carreras son bonitas, pero necesitamos más técnicos, más ingenierías. ¿Cómo está esa proporción a nivel de país? ¿Cuántos especialistas en contaduría pública y en finanzas a nivel superior tenemos? Mire, solo para ponerle un ejemplo, se gradúan en una universidad privada o pública, digamos que en la pública, se gradúan 1,500 alumnos. Son unos 500 de administración de empresas, otros 500 de derecho, o sea, para ser licenciado en derecho, abogados. Y de las otras carreras ya se van repartiendo. Contaduría pública, 50, por decir algo, 70. ¿Y tienen mercado? Y tienen mercado. Ingeniería, se gradúan 20 ingenieros civiles, otros 20 ingenieros mecánicos, y así van con las otras carreritas sumando el otro poquito. Psicología, 250. 300, por decir un ejemplo. Entonces, todas esas carreras al final, cuando sale el profesional universitario, no tiene empleo. Bueno, y hablando de números, que es a lo que venimos hoy a exponer desde la óptica de los diputados, cómo está la situación de país. Se ha dado una ampliación a la amnistía tributaria, municipal, del SANA, NE, de muchas instituciones.
¿Cómo se logró, cómo se llegó a esos acuerdos en las últimas horas en el Congreso? Bueno, precisamente recién aprobamos esa amnistía que es beneficiosa para el pueblo hondureño. Es una gran noticia, una buena noticia, porque es una amnistía tributaria y aduanera, que aquí le cuento. Ya había una amnistía que venció el 1 de abril, o sea, vencía 31 de marzo, pero cayó un día inhábil, entonces se pasó al 1 de abril. Esa amnistía abarcaba hasta el 31 de diciembre del año 2017. Ahora ya se amplió hasta el 31 de diciembre del año 2018. Eso es más beneficioso, por ejemplo, para todos sobre todo los pequeños contribuyentes y las personas naturales, los profesionales independientes, que son los que se ven más sufriendo con las multas, porque los grandes contribuyentes normalmente tienen departamentos de auditoría, de fiscal, que llevan todo en orden. Es raro que se le escape algo, pero el pequeño contribuyente, si usted ya no presentó una declaración omisa, ya tiene una multa. Si presentó extemporánea una declaración, ya tiene otra multa. Y muchas veces, aunque se dice que no puede alegar ignorancia a la ley, con tantos cambios y tantas reformas fiscales que se le hacen al contribuyente, la gente no sabe cuál es lo que si lo que estoy haciendo está bien. No, pero es que no sabía de la otra reforma que se acaba de dar en tal mes. No lo sabía, pues tiene una multa, por decir un ejemplo. Y las multas le sacan dinero a la gente, definitivamente. Hay multas, recargos, intereses. Y en ese sentido es beneficioso, porque la amnistía tributaria, otro de los puntos positivos de la amnistía que se aprobó ayer, es que se incluye la amnistía en declaraciones determinativas de venta, que anteriormente no estaban incluidas en las amnistías anteriores. Es decir, que si alguien vendió, no había declarado, había percibido impuestos, pero por la razón que sea, sabemos que tenemos crecimientos económicos bien bajos en el país y que para tener un aceleramiento en la economía deberíamos de tener crecimiento económico por arriba del 7%. Ahí siempre me han preguntado a mí, ¿por qué dan tantas amnistías? Pero es que la pregunta es sencilla. El pueblo hondureño, las altas cargas tributarias le están sacando el dinero de los bolsillos. Entonces, el emprendedor, el microempresario, el mediano empresario están luchando por sobrevivir. Entonces, las altas cargas tributarias, impuesto a la renta 25%, aportación solidaria 5%, 10% al pago de los dividendos, 10% ganancia y capital, 6% impuesto a revaluación de activos, 10% impuesto a los intereses, 10% impuesto a los arriendos de vivienda, más las cargas municipales, que hay una tabla establecida, pero en algunas alcaldías le cambian las reglas del juego a los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, a través de los planes de arbitrios. Bueno, y eso también entró de las alcaldías que se quejan porque, según algunos jefes edilicios, estas decisiones del Congreso trastocan los planes que ellos tienen para el desarrollo comunitario. Definitivamente, pero es que al final uno vino aquí por el pueblo hondureño y uno tiene que ver cuáles son las necesidades del pueblo hondureño. Definitivamente, cualquier persona que está afuera no va a tener la misma forma de pensar de un político. En este caso, nosotros que somos diputados estamos queriendo beneficiar y las finanzas son sumamente importantes. Si alguien tiene que pagar, digamos, una multa de 5,000, 10,000, 15,000 lempiras, por ponerle una multa baja, hay gente que paga 200,000 de multa, 300,000 de multa, porque tal vez el sistema le habilitó declaraciones omisas y necesita la facturación y la tiene bloqueada. Tiene que pagarlo. ¿De dónde consigue ese dinero? Si no puede, no le autorizan la facturación en la administración tributaria, está bloqueado, no puede vender. Si no vende, ¿cómo paga? Entonces es una circular, una espiral que la gente está asfixiada en esa parte. La amnistía queda entonces ampliada en base a las decisiones del Congreso hasta... Son 90 días hábiles una vez de que sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Ese es buen punto, porque aquí se generan retrasos. Sí. Está aprobada, pero la Gaceta la puede publicar, puede ser mañana u otro día. Va a correr esos 90 días desde ese instante. Desde ese instante, correcto. Una vez que salga publicado. Es decir, que no necesariamente va a ser el 31 de julio, puede ser, seguro ser agosto. Seguro ser agosto, sin lugar a dudas. Entonces se tienen prácticamente, desde ahorita ya el contribuyente puede empezar a preparar lo que tiene pendiente, las declaraciones omisas, las notificaciones, declaraciones informativas que tenga pendiente o declaraciones determinativas, ya las puede empezar a preparar y una vez que salga publicado, ya puede hacer sus presentaciones. Por ejemplo, la declaración informativa de precios de transferencia, la no presentación son $10,000 de multa.
está hablando de 250.000 lempiras, la no presentación. Y por ejemplo, un pequeño contribuyente está obligado a presentar esa declaración si le vendió, por ejemplo, a una maquila 50.000 lempiras que le haya vendido en producto. Un pequeño contribuyente está obligado a presentar declaración de precios de transferencia. Ajá, y si no sabe el pequeño contribuyente, cuando se da cuenta, no la presento, $10.000 de multa. Y cuando se dan estas cantidades que en realidad asustan, ¿han pensado a nivel del Congreso de la República presentar una iniciativa para hacer modificaciones? Porque muchas veces este tipo de impuestos, que muchos los desconocen, no son un atractivo para la inversión. Definitivamente, yo estoy por presentar un proyecto para que se cumpla uno de los principios que establece la Constitución en materia tributaria, que dice que los impuestos, las multas, los recargos, tienen que ser de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Ahora, una transnacional que no presente una informativa, $10.000, por ejemplo, para una empresa grande. ¿Los puede pagar? Los puede pagar y más bien de caja chica los paga. Pero un pequeño contribuyente que hizo relaciones con una empresa que está en régimen especial, se le escapó, se le olvidó, aunque no podemos alegar ignorancia a la ley, pero sabemos que sí hay ignorancia, porque esa es la realidad. Sí hay ignorancia a la ley, y sobre todo cuando se están cambiando las reglas del juego constantemente. Entonces tiene que pagar $250.000. ¿De dónde? Si está sobreviviendo. Entonces por eso son las amnistías. 250.000 lempiras. 250.000 lempiras, perdón, 250.000 lempiras, que son $10.000. Entonces, por eso son las amnistías, para aliviar esa carga, para que presente su declaración, que es informativa. Imagínense que hay declaraciones informativas de retención en la fuente. El pequeño empresario, siempre me enfoco en el pequeño porque el grande, como le repito, el pequeño y el mediano son donde hay más problemas, las personas naturales. El grande tiene sus departamentos especiales de fiscalización, de auditoría, y normalmente no tiene problema en su presentación de declaraciones. Pero el pequeño, el micro, el mediano, ese sí tiene problema porque no más puede pagar un contador, y muchas veces son outsourcing. Y si se le olvidó el contador, si no sabe, porque él tiene que estar metiendo en el ajo del negocio, no puede estar sabiendo de tantas cosas tributarias y contables. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esta persona tiene que estar pilas. ¿Por qué? Porque si se le va un dato, en una declaración de retenciones, por ejemplo, pagó la declaración de retenciones, hizo el pago de sus impuestos, pero a la par tenía que hacer una declaración informativa que no presentó. ¿Por qué? Porque al momento de presentarla, no había sistema en el SAR, digamos, y ese era el último día, y no la pudo presentar. Entonces ya ahí ya tiene que presentar, tiene que pagar una multa. Está con nosotros esta noche al banquillo el diputado Walter Romero. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos al banquillo con el diputado Walter Romero. ¿Qué cambios son urgentes, son necesarios para dinamizar la economía? Bueno, uno de los cambios es bajar un poco la carga tributaria. Por ejemplo, el impuesto a los dividendos, que es un 10% de las utilidades. Ya una empresa de cualquier tamaño ya pagó su impuesto sobre la renta, que es un 25%, impuesto a aportación solidaria, que es el 5%, y ya tiene sus utilidades netas. Y si quiere sacar ese dinero para reinvertirlo en otra empresa, ¿qué va a pasar? Tiene que pagar un 10% adicional. Estamos hablando que paga un 40%. Entonces la gente dice, ¿cómo voy a estar sacando y pagando impuesto sobre impuesto? Entonces, a mí me parece que el impuesto a los dividendos, si un empresario micro, pequeño, mediano, va a reinvertir y demuestra que reinvirtió en otra empresa que va a generar empleo para el país, que sabemos que hay 3 millones de desempleados. Deben haber... en el país hay 3 millones, 2 millones que están desempleados. Debe haber perdón en ese caso. Entonces, en ese caso no debería de pagar impuestos a los dividendos. Y si lo quiere sacar porque lo quiere meter en su cuenta bancaria o irse de vacaciones, que se le baje del 10 al 5, porque me parece que, o sea, no puede el contribuyente estar sosteniendo el aparato estatal. Aquí lo que se tiene que hacer es una reducción del gasto corriente, del clientelismo político, hay que bajarlo. Y todo esto lo revisa el Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito cuando vienen, porque muchas veces se paga y se exige por parte de ellos ingresos y al final paga el pueblo.
al final paga el pueblo. Imagínense que los ingresos tributarios de este año 2019 están proyectados en crecer en 6.000 millones. 6.000 millones. Estamos hablando de 102.000 que se tenía proyectado, 103.000 a 108.000, 6.000 millones alrededor, aunque se han sobrepasado un poquito la meta, pero póngale 6.000 millones. ¿Y sabe para qué van a ser esos 6.000 millones? Para el pago del servicio de la deuda, que son 6.000 millones. O sea, no va a quedar un lempira para inversión en las escuelas, un lempira para comprar medicinas para los hospitales. 6.000 millones que van directito al servicio de la deuda. Y en el caso del Fondo Monetario, como dice usted, él solo viene a ver indicadores. ¿Cómo mejoran los indicadores? Subiendo los ingresos tributarios. ¿Y el papel del Servicio de Administración de Rentas, cómo lo valoran? ¿Se ha tenido el crecimiento del obligado tributario en el término que se aspira? Yo creo que ¿O hay deudas? Yo creo que antes del 2014, oiga bien este dato, solo habían 70.000 contribuyentes entre personas naturales, comerciantes individuales y personas jurídicas, que son las empresas, que eran las que pagaban impuestos. A raíz del nuevo reglamento de facturación, ya ahorita andan alrededor de 130.000 personas. O sea que ha crecido la base de contribuyentes, pero aún es muy poca. A mí me parece que la carga tributaria se debe de ampliar un poco más la base de contribuyentes y buscar algunos departamentos efectivamente donde se contribuye menos, pero lógicamente hay que ver si se está produciendo en esos departamentos. Por ejemplo. No, departamentos, por ejemplo, Olancho son los que menos tributan, por poner un ejemplo. Por los lados de Occidente también tributan un poco menos, aunque un poquito más que Olancho, por poner dos ejemplos. Pero normalmente la carga tributaria está concentrada en la parte norte, que son todo el departamento de Cortés, Lloro, ¿verdad?, Atlántida, y la parte de Francisco Morazán, allí donde hay más carga de tributos. Entonces, cada vez que se quiere limpiar o el déficit fiscal, que anda alrededor de 14 a 18.000 millones de déficit fiscal, ¿cómo lo conseguimos? Si el presupuesto todos los años lo estamos incrementando. En mi opinión, el presupuesto no debería de incrementarse, debería ser sostenible. El mismo presupuesto del 2017 debió haber sido el del 2018, independientemente de las variables macroeconómicas. Lo que se debió haber buscado es un ajuste del gasto corriente. Partidas que están volando ahí en ese presupuesto, que incluso ni los mismos ministerios no saben. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, hay un montón de partidas que el mismo ministro ha pedido que se las cambien, porque si no, no las puede utilizar, porque ni él sabe qué son esas partidas. Oiga bien, recientemente, después de aprobar el presupuesto, se hicieron un cambio como de 21 líneas en el presupuesto. ¿Por qué? Porque se le debe de dar un mayor enfoque a la revisión. ¿Para qué? Para ir bajando ese gasto corriente, para ir buscando que esos ingresos tributarios que se recuperen realmente sean para inversión en infraestructura, más hospitales. No es posible que en 30 años no tengamos un nuevo hospital, que haya más medicinas en las farmacias. En el marco de todos estos cambios está una iniciativa para revisar la ganancia de capitales, 10%, ¿cómo está? Y esto debemos decir es cuando un ciudadano vende, para tratar de explicarlo, una casa, un vehículo, tiene que pagar un 10% de ese valor. Se presentó una modificación. Exacto. ¿Se ha avanzado en eso, don Walter? Ya está en comisión de dictamen. En mi opinión es una propuesta genial, muy buena. ¿Por qué razón? Porque si queremos reactivar ese mercado, sobre todo la parte de bienes raíces, lo podemos activar a través de esa vía. Porque, por ejemplo, si yo soy dueño de un terreno y el terreno me vale 1 millón de lempiras, ¿verdad? Me costó 1 millón de lempiras, pero la ganancia de capital se paga de acuerdo al valor de mercado. ¿Cuánto es el valor de mercado? Tengo que hacerle un avalúo. Digamos que el terreno, el valor de mercado son 2 millones y yo se lo quiero vender a usted. Entonces, ¿en cuánto se lo voy a vender yo? Tengo que calcular la ganancia de capital a valor de mercado. 2 millones menos el millón que me costó, me queda 1 millón. Menos los gastos legales, 50.000 lempiras, 950.000 por el 10%. Yo tengo que pagar 95.000 de ganancia de capital. Ah, bueno, entonces se lo voy a dar a Rosendo este terreno en 2.100.000. Entonces, normalmente se traslada el valor al comprador. Claro, se traslada. Entonces usted dice, 2.100.000, no lo compro. Entonces eso lo que crea es
que haya una recesión en la parte de esa actividad económica en los bienes raíces. Y ahora es difícil evadir por aquello de la exigencia de documentos para las declaraciones. Claro, no, y eso está bien, pues que hay que controlar, no hay ningún problema en la parte de evasión. Lo que tenemos que hacer es disminuirle la carga tributaria a los obligados tributarios, porque tenemos una de las cargas tributarias más altas de Centroamérica, ya representa el 19% del Producto Interno Bruto de nuestro país, las más altas. Normalmente en Centroamérica estamos hablando del 11%, 12% máximo, en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Honduras tiene un 19%. Estamos asfixiando al obligado tributario, sin contar con las cargas municipales, que son altísimas. Por ejemplo, en San Pedro Sula, si usted compara los ingresos de aquí, de una persona que paga aquí en Tegucigalpa, prácticamente en San Pedro Sula paga el 60%, 70% más de impuestos. No sé por qué, porque a través de los planes de arbitrios le incrementan las tasas, le incrementan otro tipo de conceptos que se los van, como dicen, inventando, y al final van saturando al obligado. Y es momento, licenciado Romero, para hacer una revisión desde el Congreso por esos excesos. Si bien tienen una autonomía municipal y se respeta, pero sí hay jefes edilicios que en sus corporaciones se les pasa la mano y salen con unas tasas que asustan. Definitivamente, es momento de hacer una revisión, y le cuento que yo estoy trabajando en una revisión al respecto, porque, por ejemplo, los permisos de operación deberían de ser gratis. Si usted ya le dan su permiso de operación, porque usted paga un impuesto que se llama Impuesto de Industria y Comercio, pero adicional le cobran el permiso de operación, que en una municipalidad le puede costar 3.500, 5.000 empiras, en otra le puede costar 500.000 empiras. Oiga bien, porque no hay algo que les diga, que lo paralice, y en ese sentido, a través de los planes de arbitrio, van cobrando el valor que sea, si ya está pagando el impuesto al contribuyente. ¿Cómo generar en el hondureño esa cultura de tributo que se observa con una puntualidad en los países anglosajones, por citar un caso? Aquí es sumamente importante empezar desde la escuela, aunque la gente diría, no hombre, ya va a empezar a arruinar al niño porque ya va a empezar a pensar en impuestos. No, yo creo que desde ahí se le tiene que enseñar finanzas personales. No es posible que en las universidades estén capacitando para que una persona aprenda a manejar las finanzas de un negocio de otra persona y las administra bien, pero cuando recibe su sueldo no sabe manejar sus finanzas, no sabe manejar sus tarjetas de crédito, tiene 3, 4, 5 tarjetas de crédito, están endeudados hasta la coronilla. Entonces, desde pequeño hay que enseñarle, pero también hay que enseñarle en el colegio y en la universidad a que maneje sus finanzas personales, a que empiece a tributar, ¿sí? Que empiece a conocer que hay que tributar. Usted, por ejemplo, tiene y habla con una empresa norteamericana, le dicen, cuidadito los impuestos. Son sagrados. Son sagrados. Si hay alguna cosita, no, hay que pagarlo. No me venga con cuentos de que me va a inventar algo. No, son sagrados. Esa debería ser la cultura. Pero lógicamente que está por el otro lado aliviar la carga tributaria. Porque por otro lado, muchos con altas cargas tributarias se obligan a hacer cosas que aunque no quieran, las hacen. ¿Se sigue registrando? ¿Tienen ustedes conocimiento, evasión a gran escala, o ha existido ya un poco más de control con todas las medidas impuestas con el SAR y el sistema aduanero del país? Yo creo que ya hay un poco mejor de control. Sin embargo, la evasión fiscal, por ejemplo, en aduanas se percibe que puede andar en los 20.000 millones de lempiras. Oiga bien, 20.000 millones de lempiras al año. Y si hablamos de evasión en general, el problema aquí es que seguimos cargando a los que sí pagan. ¿Y la media qué refleja? Ubiquémonos a nivel de los países de la región con los que tenemos convenios de unión aduanera, ejemplo Guatemala, próximamente El Salvador. ¿Cuál es el reflejo de media? Bueno, yo creo que siempre hay una evasión a nivel de todos los países, ¿verdad? Pero siempre, en el caso de Honduras, estamos un tantito arriba en esa parte de evasión. Entonces, a mí me parece que el control es sumamente importante, pero eso tiene que ir equilibrado, tiene que ir de la mano en el alivio de la carga tributaria. Por ejemplo, en Guatemala, usted paga el 25% de impuesto sobre la renta y el 5%
de impuesto a los dividendos. En Honduras paga el 25% impuesto a la renta, 5% de aportación solidaria lleva 30%, 10% el impuesto a los dividendos ya paga 40%. Si un inversionista que lo necesitamos para generar empleo dice ¿a qué país me voy? En un país donde me cambian las reglas por un lado y la carga tributaria es más alta, no, me quedo en Guatemala. Está con nosotros esta noche al banquillo el diputado Walter Romero. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo. ¿Cómo generar, ya que estamos hablando de esa cultura tributaria, también responsabilidad en el hecho de pagar a tiempo y que el Congreso no esté dando amnistía, porque también le genera un tanto de crítica? Claro. Bueno, yo creo que es importante que las empresas sepan, el micro, el pequeño empresario, el mediano empresario, que es importante el orden contable, que es importante tener un contador que esté calificado para que le administre, que le lleve las cuentas en orden y lógicamente que administrar bien su flujo de caja. El problema ahí radica en la mala administración en algunos casos, de que no saben administrar el dinero, no saben establecer, por ejemplo, una política de créditos rápida y muchas veces pierden dinero y pierden recursos al otorgar créditos a sus clientes y los clientes no les pagan. Entonces ahí es donde empieza la liquidez, porque el impuesto sobre venta, por decir un ejemplo, yo vendo un producto que lo di al crédito a 30 días, pero el impuesto tengo que pagarlo el 10 del siguiente mes. Entonces la factura es de 100,000, más el impuesto 15,000. El impuesto sí tengo que pagarlo el 10 del siguiente mes, pero a mí me van a pagar hasta en 30, 45 días. ¿De dónde consigo esos 15,000? Multiplique lo que haya hecho 20 ventas de esas, entonces ya son 300,000 lempiras de impuesto. ¿De dónde lo saco? Aunque normalmente esto pasa en la gran empresa y ellos sí tienen su en la gran empresa reserva. Sí tienen su reserva. Entonces tiene que establecerse un orden contable, ¿verdad? Y manejar bien, aprender a manejar bien el cash flow. Principios básicos que hay que saber, por ejemplo, cobrar lo más rápido posible, ¿verdad? Y tener acuerdos con sus proveedores que vayan por encima de los días. Si yo doy crédito a 30 días, mis proveedores me tienen que dar para mis materias primas más de 30 días. ¿Esta decisión que tomó la Cámara Legislativa abarca 2018? Abarca hasta el 31 de diciembre del 2018. No estaba el 31 de diciembre. Esto es muy beneficioso, es muy positivo e incluye las declaraciones determinativas de ventas, que antes sí estaban multadas. Antes solo eran declaraciones informativas de ventas o las declaraciones que no habían captado recursos, percepción de impuestos, como por ejemplo una empresa que está en un régimen especial y se le olvidó presentar una declaración, o alguien que vendía productos o bienes exentos. No había ningún problema, pero el que había captado recursos, percibido recursos, por ejemplo, y no había podido pagar el impuesto de ese mes porque no le pagó a su cliente o por cualquier otra razón, porque no vendió lo suficiente de productos y se quedó ilíquido con su cash, no pudo pagar una declaración de venta, ahora la va a poder pagar su impuesto libre de intereses, multas y recargos. Todo 2018. Todo el 2018. Y algo importante, mi estimado Rosendo, que la gente no sabe, ahorita estamos en tiempo de amnistía, pero cuando no hay amnistía, ya en el Código Tributario se dejó establecido que pueden pedir un 50% de descuento y hasta un 70% en el caso de los pequeños contribuyentes. Mientras el SAR no lo haya notificado de cobro, se puede pedir un descuento de hasta el 70% en las multas, intereses y recargos. ¿Esta amnistía 2018 cubre o no la regularización? No cubre regularización. ¿Por qué la excluyeron? Pues realmente ha habido un gran dilema con eso de la regularización. ¿Por qué razón? Número uno, bueno, desde el 2017 está la regularización, ¿verdad? Desde el 2 de enero, del 1 de enero del 2017, y se han venido ampliando los proyectos de amnistía. La última regularización, que abarcaba hasta el 31 de diciembre del 2016, venció recientemente el 1 de abril. Pero ya hay un gran dilema ahorita que se armó, y en el artículo 2 de ese decreto que aprobamos ayer, se le puso ahí que se puede revocar el finiquito y la amnistía, y le voy a explicar por qué. Porque a través de un decreto, el 98-2018, que se interpretó en el Congreso Nacional, dice que todo aquel que tenía su finiquito o sello definitivo en automático perdía sus derechos. ¿Cuáles son los derechos? Los créditos fiscales que tenían.
créditos fiscales por impuestos sobre ventas, ¿verdad? O por impuestos sobre compra en este caso, o pagos indebidos, pierde su crédito fiscal. Si yo me regularicé al 31 de diciembre del 2016 y traía un crédito fiscal de 1 millón de lempiras, por ejemplo, y pagué de regularización otro 1 millón de lempiras, yo me regularicé con ese 1 millón de lempiras, pero en todos los proyectos de ley de la amnistía y regularización jamás se le dijo al contribuyente que iba a perder sus derechos. Yo metí un proyecto de ley para establecer que eso era improcedente. Esa interpretación es improcedente porque uno no puede interpretar algo que no necesita interpretación, porque no están las reglas claras. Si le hubiéramos dicho al obligado tributario, si yo le hubiera dicho, Rosendo, usted va a tener que pagar 1 millón de regularización y también va a perder el otro 1 millón de créditos fiscales, usted hubiera dicho, momento, mejor no Se hago, queda con el trámite me corriente. quedo con el trámite corriente, no hago esa regularización. Bueno, y dentro de todas estas decisiones va lo de la energía, que es otra de las papas calientes que se discuten. ¿Qué tanto ha cambiado ya la perspectiva de los diputados el anuncio del presidente que hoy lo ha hecho? Que su cuerpo de asesores ha revisado el contrato de Energía Honduras y sí presenta algunas inconsistencias y que se revisará. ¿Cambia la visión de los congresistas esto? No, yo creo que no la cambia, porque revisar es una palabra muy amplia, ¿verdad? Revisar puede ser que lo vamos a ver y le vamos a seguir dando oportunidad. A mí me parece que esta empresa H ya ha cometido demasiados errores. Y si se va a revisar el contrato es porque se debe cancelar y suspender. Buscar las cláusulas, agarrarse de cláusulas para no meter en problema al país con alguna demanda. Porque existe el riesgo de una acción legal con arbitrio internacional que de perderla le implicaría un golpe duro a la economía. Totalmente, entonces hay que buscar los mejores abogados para que revisemos bien eso y suspender el contrato de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que ellos han incumplido. ¿Ustedes lo han revisado, Walter, este contrato? ¿Han tenido acceso a ver detalles? No hemos tenido acceso a ver detalles exactos del contrato, pero uno de los grandes problemas que se está dando es esa ponderación que ha hecho esta empresa EH. ¿Cómo es posible que hay empresas que ni siquiera decía un señor la vez pasada, ni siquiera tengo empresa? ¿Y sabe cuánto le estaban cobrando? 129,000 lempiras de energía. Es decir, realizar para que el pueblo entienda cálculos que llegaron, no tenían un contador instalado, calcularon hacia atrás que lo tenía el servicio hace 1 o 2 años y tiene que pagar en base a lo que registraron cuando se instaló el medidor. Exactamente. Entonces tiene que pagar ahora 129,000 lempiras cuando venía pagando, digamos, Pero 1,500. eso el Ejecutivo e incluso en el Congreso se discutió que iba a quedar sin valor y efecto. Sin valor y efecto, exacto. Y que se podían hacer plan de pagos. En esta amnistía se le está volviendo a dar una amnistía para los que le adeuden al ENE, pero se quedó claro de que iba a quedar sin efecto todas esas deudas, pero aún no lo han resuelto. Aún no lo han resuelto y siguen ponderando y siguen promediando ¿Eso puede ser un argumento para entrar a la revisión? Definitivamente, porque han incumplido. El problema es que se le estableció en este contrato, no sé qué porcentaje o qué valor, pero se le estableció un incentivo para la reducción de pérdidas. Y una de las formas de reducir pérdidas es incrementando los ingresos, facilito, pero el problema es que reduzco pérdidas a través de cobrarle más a Walter Romero y a Rosendo y al microempresario, y estamos matando los emprendimientos. Estamos matando los emprendimientos porque la gente quiere emprender, tiene que pagar el local. Si es más de 5,000 lempiras, tiene que pagar impuestos sobre ventas. Tiene que pagar todos los impuestos, a excepción ahorita los que se acojan a la ley de microempresarios. Y encima de esta acción se produjo, que es separado, debemos decir, no tiene nada que ver con el contrato de Energía Honduras, el incremento en las tarifas, que es otra de las discusiones que se tiene desde la sesión de ayer y en la de hoy del Congreso Nacional. A mí me parece improcedente ese incremento porque vuelvo y repito, el déficit fiscal de la ENE se estima que va a andar en alrededor de 10,700 millones de lempiras. Oiga bien, el déficit fiscal del país está seriamente afectado precisamente por el déficit fiscal del ENE. Quien, si hablamos, tiene quebrado al país es esta empresa. La ENE, 10,700 millones. Y el déficit acumulado estamos hablando de ¿cuánto? De un poco más de 60,000 millones de lempiras.
Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una empresa mal administrada y por las ineficiencias de esta empresa le queramos cargar esos costos al pueblo hondureño? En ningún lugar, en ninguna empresa que produce, sea productos o servicios, se le cargan al costo las ineficiencias ni las malas decisiones. En ningún producto. En todo caso, hasta en la parte contable eso se lleva como otros gastos. No se lleva como costo del producto, se lleva como otros gastos. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? El costo real del de la energía es ese. Claro, ese es un costo real porque le estoy metiendo todas las ineficiencias. Y entonces se la quiero cobrar ¿a quién? Al pueblo hondureño. Y le voy a dar un bono, pero el bono va a ir del aumento que le estoy dando. Al final no le estoy dando nada. Está con nosotros esta noche al banquillo el diputado Walter Romero. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos con el diputado Walter Romero. En este tema tan polémico del contrato de EH, del incremento del 10.89% a la tarifa y las posiciones que se manejan en el órgano político del Estado, ¿cómo evitar que esto entre en colores? Y cuando me refiero a colores es que los liberales cuestionan, que Libre dice lo mismo, que el Partido Nacional ahora se metió y dice que es injusto. ¿Cómo llevarlo en un buen término, diputado, sin que se afecte al pueblo? Bueno, yo creo que este es un problema que está afectando directamente al pueblo hondureño y en ese sentido, qué bueno que la mayoría de los diputados, independientemente del color político, sabemos y creemos y estamos convencidos que es algo injusto para el pueblo hondureño. ¿Y qué van a plantear directamente en las reuniones que van a sostener en esta semana y quizás la próxima semana? Porque esa es una acción que la pone en marcha la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Sí, definitivamente tenemos que reunirnos con la CRE, con la Comisión de Reguladora de Energía, para... Bueno, hablaron hasta de interpelarlos. Sí. Y no solo a la CRE, hay diputados como Reinaldo Ecónomo del Partido Nacional que planteó que hay que llevar a los señores de la CRE, de la NE, de concesiones y licencias. Correcto. Que nos expliquen de dónde están sacando ese 10.68, ese 10.89, que es un 11%. ¿De dónde lo están sacando? ¿Cuáles son esos verdaderos costos reales? Porque si vienen de ineficiencias y de mala toma de decisiones, el pueblo hondureño no puede cargar. Y no nos pueden decir que es por los precios de los combustibles. Si hace 10 años tuvimos el precio del barril de combustible a $100 y no teníamos estos precios de la energía como los tenemos ahora. Y las otras variables, distribución, centro de despacho, mandando en primera instancia la generación solar que cuesta casi 18 centavos, la generación eólica con un costo promedio de 14 centavos, casi 15, y la energía del Estado que vale 4 centavos entra por último. Exacto. ¿Se puede revisar todo eso? Todo eso hay que revisarlo, todo eso tenemos que revisarlo. No es posible que se esté subsidiando. Recientemente, el año pasado, en México se hicieron cotizaciones y propuestas en cuanto a la energía, proyectos que fueron aprobados en el Congreso a 0.07 centavos de dólar el kilovatio. ¿Cómo es posible que estemos aquí a 14 centavos de dólar? Subsidiando a todos los proveedores y castigando al pueblo hondureño. Me parece que son malas decisiones. La revisión de contratos debe ser ahora mismo en el marco de todas estas discusiones e incluso proceder ya a dejar sin valor y efecto muchos proyectos que, según las propias autoridades, pueden considerarse de maletín, porque tienen 12 años de no ejecutarlos. Totalmente, se tienen que dejar sin efecto y revisar los que ya se tienen para cambiar, porque ya la matriz ya se cambió, ya ahí tenemos un 65% de matriz renovable, pero el problema es que si seguimos subsidiando a precio de 14 centavos de dólar y en el caso del solar se le da todavía adicional un incentivo que llega casi a 0.18 centavos, cuando en otros países está lo más alto a 0.09 centavos. Mire que hablaba con un empresario que me dijo, mire que yo le vendí al BCIE, me dice, le hice un proyecto de energía
Y ya ganando yo todo, me dice, en el proyecto, le cobraba 0.07 el kilowatt. ¿Cómo es posible que estemos cobrando a 18 centavos, a 14 centavos? Me parece absurdo. No hay riesgos que si se revisan vengan demandas. No, hay que revisarlo bien, con lupa, hay que revisarlo. Y ponerse en contacto con los proveedores, llegar a acuerdos, pues, porque esto es de llegar a acuerdos y consenso y hacerle hincapié y conciencia, que hay cosas que no se están cobrando de forma correcta. Y cambiar eso, no puede ser de que la energía del cajón entre de último, solo porque se tienen contratos firmados. Eso debe de cambiar. Aquí lo que tenemos que velar es por el beneficio del pueblo hondureño. Y perciben voluntad a nivel del Congreso y el Ejecutivo que está metido ahora en este problema, que sí se van a revisar. Pues eso es lo que hemos escuchado, y lo hemos escuchado del director del Gabinete Económico, que se van a revisar. Y en el Congreso a mí me parece que hay buen ambiente para hacerlo. Yo creo que este es el momento de revisar, porque si no, así como está la CRE, que cada 3 meses va a estar revisando y ajustando las tarifas, olvídese, esto va a ser una inflación de cada 3 meses, pues. Y en caso de una reversión, que ya no vaya este aumento, porque podría ocurrir, ¿nos pondría en riesgo la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque hay quienes piensan, aunque algunos economistas, colegas suyos, dicen que no, que esto es porque viene el fondo. Pues a mí me parece que sí tiene algo que ver el fondo, pero no en su totalidad. Porque lo que tenemos que ver, si al fondo se le plantea cómo se va a replantear la estrategia para levantar las finanzas de la empresa estatal de energía, no solo por la vía, porque lo más fácil es incrementando los ingresos. Y como la ENE es monopolio, entonces le incrementó el precio a los costos de la energía a todo mundo, a los microempresarios, a los emprendedores, a las empresas, a las residenciales. O sea, aquí es una estrategia más bien de como que queremos mantener al pobre en extrema pobreza, y al que medio va creciendo y prosperando, no, hay que jalarlo también a que sea pobre para que todos seamos pobres, cuando debería ser la estrategia más bien de que al pobre hay que sacarlo. No, ¿cómo es posible? ¿Y los subsidios pueden funcionar? Los subsidios pueden funcionar, pero hay que controlarlos. ¿Cómo lograr focalizarlo de una manera eficiente y que ese beneficio verdaderamente se sienta? Ahora el Ejecutivo plantea, tras el anuncio del incremento, que se va a subsidiar el 70% del mismo. Hay que ver si ese 70% es del aumento, porque la vez pasada se dio un subsidio, pero del aumento. Entonces al final no estoy dando subsidio. Quiero esperar y estoy esperando que me digan el aumento. A ver si va a amortizar el aumento, pero al final entonces ¿qué van a hacer? Le van a incrementar un 30% de ese 11%. Al final siempre le están incrementando. No es que le están subsidiando nada, sino que en vez de 11 le voy a incrementar un 4%, por decir algo. No es que le estoy subsidiando, sino que le estoy bajando la tasa de incremento. Al final siempre es un incremento por ineficiencia, por mala administración y mala toma de decisiones. Privatizar la ENE, liberalizar el servicio, ¿podría ser una alternativa? Es una alternativa a analizarla, y ya está en la ley de energía, que eso se ha dejado en stand-by, pero podría ser una opción de que no solo esté como monopolio la empresa estatal, pero otro de los puntos que hay que hacer es despolitizar la administración del estatal, y que los que entren como ministros de esa empresa deberían de ser técnicos que hagan carrera en la misma empresa, que tengan 10 años mínimo de carrera, y mandarlos a capacitar en estrategia, en administración, porque es lo mismo que le ha pasado a Hondutel. Por el mismo camino va la empresa estatal de la energía. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un gobierno, entonces están cambiando al antojo, y el que llega no sabe nada de administración de empresa de energía, entonces lo que sabe es nada más de política, y ahí no podemos tener políticos. ¿Como bancada qué van a plantear? No. Bancada liberal. Vamos a plantear que se elimine ese incremento del 11%, que me parece un trancazo al pueblo hondureño. Ya suficiente carga tributaria tiene el pueblo como para seguir con los altos costos de la energía. Ahí sí vamos a dejar al pueblo en la lona, porque hay gente que le debe a la ENE, está haciendo planes de pagos con la empresa Energía Honduras, y ahí está poquito a poco haciéndole pago, y le dice, mire que ahora usted, porque unas cuotas no las pudo pagar, ahora ya no puede, tiene que tener un contador prepago, o sea que si usted quiere tener energía, ahora tiene que pagarla de contado.
Óigame bien. Y tal vez lo que está pagando es algo promediado, algo que no necesariamente es justo, sino que es injusto a aquella persona. Y la persona se siente porque ¿a dónde va? ¿A quién le reclamo? Voy a la EH, voy a la ENE, no hay respuesta. Ese es el gran problema que tenemos. Diputado Romero, le agradezco. Feliz Encantado, noche, Walter. para servirle. Con nosotros esta noche al banquillo el diputado Walter Romero. Por su sintonía, muchas gracias.